y bajarlo. Le puse Dale. como host, ahí está. Así que cuando Sí, ahí voy a terminás, se poder. frena ahí y Bien, listo. y ahí puedo compartir ya todo, ¿no? Sí, probale por las dudas. Mm, Dame un segundo que tengo demasiadas cosas abiertas. No sé ni qué tengo que compartir. Dame un Bueno, segundo. y Ahí si pruebo. te parece, por la salud mental de nuestros estimados alumnos y alumnas, hacemos un recreo. ¿Te parece? Dale, dale. Parece perfecto. Bueno, son 8:15. Volvemos 8:30. Dale. Bueno, dale, Buenísimo. perfecto. Bueno, no me verán a mí, los Bárbaro. saludo. Nos vemos la semana que viene en la Ah, Facu. Fer, ahí estás ah, compartiendo. ahí Chao, ya voy ahora a seguimos la compartir. Sí, clase, sí, ¿eh? perfecto. De nada. Bueno, yo parto, te dejo, Fer. Adiós. Bueno, dale, nos Hasta vemos. luego. Nos Hasta vemos, luego. adiós. Y al resto los veo ¿cuánto dijeron? Pues yo estaba tratando de compartir y ni me fijé el horario. 1:30. Hasta Listo, y media nos vemos entonces.
Hola, hola. ¿Están por ahí? Hola, ¿qué Hola, tal? sí, estamos. Buenísimo. La profe. Eh, Perdón que me retrasé un cachito. Bueno, voy a volver a compartir. Bueno, como dije antes, que hice el resumen que le hice a Juanjo contándole lo que íbamos a hacer. eh, Ahí yo estuve escuchando un poco lo que vieron con Juanjo y, y algo muy por encima vamos a ver acá, porque bueno, porque lo interesante es por ahí lo que ustedes ven con Juanjo. Ustedes vieron que cuando hizo algún comentario del tema de regalías y eso, yo por ahí le hice una consulta porque, bueno, es el tratamiento que le solemos dar. Eh, entonces, bueno, él por ahí tiene algunas cosas más desde el punto de vista legal y normativo con respecto a los impuestos que él es el que les va a terminar por ahí definiendo bien la forma de calcularlos. Entonces, por ahí para hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto las etapas partiendo de las etapas, ¿no? De las etapas de una evaluación. Habíamos visto la definición del proyecto, que ustedes creo que tenían alguna tarea, no sé, ayúdame, Santi, si era eso lo que había quedado, a tarea a nivel grupal y a nivel el trabajo, ¿no? ¿Es así? ¿Puede ser? Me iba a poner a A fijar ver, ¿quién me ayuda? en lo que había anotado el otro día, pero si no me equivoco, sí, tenía que ver con empezar a pensar esto, ¿no? La cuestión de los pronósticos. A ver, dame un segundo que consulto, pero era un poco eso, o Sí, más sea, que nada me parece que iba por el tema de la definición sí, ahí va. del proyecto, o sea, empezar a hacer la etapa de definición del proyecto, que era lo que habíamos visto el otro día, el tema de definir las hipótesis, ver cuál es el punto de vista que algo estuvieron viendo recién con Juanjo, bueno, viendo a ver que hablaron de GIP, hablaron de quién es, de si es una compañía que es toda del Estado provincial, si es, bueno, no sé, eso dependiendo en cada caso, ustedes tienen que empezar a definir ese tipo de cosas. Y las cosas que no pueden definir es lo que tienen que empezar a requerirnos a nosotros y a hacernos esas preguntas. Y esto va a tener que ser un ida y vuelta continuo. No vamos les aseguro que si se quedan esperando a las clases o se quedan esperando, o sea, esto tiene que ser una demanda de información de parte de ustedes, porque si no van a llegar a último momento y no van a tener toda la información, la van a tener incompleta, no les va a quedar. El trabajo va a depender, la calidad del trabajo que ustedes hagan va a depender de todo lo que ustedes vayan buscando y vayan queriendo pedirnos a nosotros, del trabajo, o mejor dicho, de distinto tipo de datos para darle profundidad a lo que van a hacer. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, si tienen alguna duda para definir, para hacer algún tipo de definiciones, para ver los límites, o sea, para definir bien los límites, para definir las hipótesis, y ese tipo de cosas, empecemos a preguntar, pero sí empiecen a armar la definición de su proyecto. ¿Por qué? Porque en base a eso van a tener que empezar a armar los pronósticos. Los pronósticos, hoy vamos a terminar con lo que sería la teoría, digamos, de los pronósticos, y van a quedarse ustedes bueno, con un trabajo, con un ejercicio para hacer y para hacer práctica de pronósticos. Nada más. A partir de ahí ya tienen que empezar a trabajar sobre los pronósticos del trabajo. ¿Está bien? Bueno, con respecto a lo que vimos de pronósticos, habíamos visto pronósticos de producción, de gastos y de CAPEX. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere revisar alguna cosa puntual? ¿Quieren ver algo? ¿O vamos a la parte de precios? No hay dudas. Perfecto.
Quedó clarísimo Vamos a los entonces. precios. Buenísimo. Vamos a ver ahora cuando lo tengan que hacer. Nada, no, pero sí, puede ser que haya quedado claro. O sea, no es, a ver, un pronóstico de producción, creo que quedó claro. Lo que por ahí se les puede escapar un poco es el tema de las cosas a tener en cuenta o eso, pero creo que un pronóstico de producción ya todos saben hacer, vieron las formas en que se puede hacer un pronóstico de producción. Lo que son los pronósticos de inversiones, bueno, van a depender, ya vieron más o menos qué tienen que tener en cuenta, qué es lo que tienen que trabajar por separado. Acuérdense de eso, lo que yo les dije, que tienen que trabajar por separado lo que son edificios, no sé, por ejemplo, camionetas o ese tipo de cosas lo deberían tratar de otra manera que lo que sea instalaciones de superficie, eh, perforación de pozos y bueno, y todo eso. O sea, ¿no? Es como que simplemente eso tienen que llevarlo por separado, pero es lo que van a hacer en el pronóstico, ir definiendo cómo van entrando esas inversiones y lo van poniendo en el pronóstico periodo a periodo. Acuérdense lo que hablamos de los periodos, que los periodos podían ser mensuales, trimestrales, anuales, cuatrimestrales, no sé, dependiendo de lo que ustedes, lo que a ustedes les convenga. Hoy vamos en la práctica, vamos a distintos tipos de periodos y en la próxima clase vamos a por ahí encontrarle alguna utilidad a hacer distintos los periodos de, de, de- de diferente extensión, o sea, eh, mensual o anual o trimestral, o cuatrimestral, semestral. No hay no hay límites en eso. Salvo una vez que yo creo que algunos, los que ya hicieron, no sé si Santi, si se los di ese ejemplo, pero una vez un chico me hizo periodos diarios. Era un Excel inmanejable. Así que bueno, eso no lo hagan. No creo que igual nadie me vuelva a hacer periodos diarios en una evaluación, pero le digo que una vez me lo hicieron. Así que bueno. Bueno, vamos a ver el tema de precios. Pronóstico de precios. ¿Qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de definir los precios de nuestros hidrocarburos? Nosotros vamos a tener que armar un pronóstico de precios. ¿Por qué? Porque vamos a tener que saber cuánto nos ingresa a nosotros, a nuestro negocio, eh, por el producto que estamos vendiendo. Entonces tenemos que tener bien en claro, si hacemos un pronóstico de producción, también vamos a tener que tener un pronóstico de precios. ¿Qué cosas son las que vamos a tener que tomar en cuenta? Bueno, el pago de retenciones. Muchas de las cosas que están viendo con Juanjo eh, van a pegar directamente, por ejemplo, en el cálculo de precios. ¿Por qué? Porque hablaron de retenciones con Juanjo. Bueno, tienen que saber, tienen que tener en cuenta esas retenciones a la hora de definir el precio. Otra cosa que tienen que tener en cuenta son los descuentos por calidad. Tienen que saber qué tipo de crudo están vendiendo, qué tipo de crudo están produciendo ustedes y qué es lo que están vendiendo para saber qué penalidades van a tener por calidad. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes el crudo medanito, por ejemplo, tiene una calidad determinada, determinados grados API, determinado contenido de impurezas, lo que sea, una definición determinada, si el petróleo de ustedes, si lo que ustedes están entregando tiene una calidad menor que eso, van a recibir una penalidad. Si en realidad, si por el contrario es mejor, en algunos casos hasta les van a pagar un poco más. ¿Está bien? Pero eso tienen que tenerlo en cuenta. Descuentos por transporte. Bueno, dependiendo del tipo de transporte que ustedes estén realizando para la evacuación de sus hidrocarburos, van a tener tal vez algún tipo de descuento que a veces aplica en el precio. Entonces, van viendo que todas estas cosas que nosotros estamos definiendo acá y que ustedes van a tener que armar para su trabajo, vienen de la mano de la definición del proyecto, ¿no?
O sea, de ustedes cómo van a, porque acá ya empieza, por ejemplo, entra el transporte en el medio. Bueno, el transporte va a depender de cómo van a hacer ustedes para evacuar ese hidrocarburo. Estamos hablando de los descuentos por calidad. Bueno, eso va a depender del tratamiento que ustedes le van a dar. Va a depender de las plantas de tratamiento que ustedes, cómo van a condicionar el petróleo y el gas para venderlo. Y de eso va a depender el precio. ¿Por qué? Porque van a tener, si no, distintos descuentos por calidad y van a tener distintos lugares también donde poder evacuarlo. ¿Se entiende, no? Lo que estoy marcando, la relación de este pronóstico de precios con lo que les pidió la otra clase Santi, de que vayan empezando a pensar y vayan, más que empezando a pensar, yo les diría, vayan ya armando, definiendo, ¿no? Su proyecto. Tenemos que ver los crudos marcadores. Los crudos marcadores, yo recién hablé del medanito, por eso ese vendría a ser un crudo marcador acá, o sea, podría ser, no sé, los crudos marcadores que nosotros tenemos internacionales podrían ser el WTI, el Brent, que es con el que nos estamos refiriendo nosotros hoy, estamos utilizando hoy acá en la Argentina. Hace unos años atrás usábamos el WTI. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ¿Alguno sabe lo que es el hedging? ¿No? Bueno, el hedging es una forma de asegurarnos un determinado precio para nuestra venta. ¿Qué vendría a ser? O sea, yo firmo un contrato donde digo que yo me comprometo a vender una determinada cantidad de petróleo durante una determinada cantidad de tiempo a un determinado precio. Y alguien, obviamente, así como yo me estoy comprometiendo a vender, alguien se está comprometiendo a comprar. Entonces queda ese precio fijado por un tiempo determinado. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Cuando yo estoy muy al borde, tal vez, de una situación de que por ahí, si el precio baja, mi negocio se vuelve antieconómico, yo podría buscarlo a modo de aseguramiento, podría buscar algún hedging para decir, bueno, a mí me van a pagar como mínimo, me van a pagar esto, entonces mi negocio va a seguir siendo rentable. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si el petróleo aumenta, me van a seguir pagando lo que yo arreglé. O sea que la ganancia no va a ser mejor. Entonces, de la misma manera, bueno, de la misma manera pasa, no sé, en el caso contrario. Si el petróleo baja, a mí me lo van a seguir pagando al precio que yo había arreglado el hedging. ¿Está bien? A eso se refiere. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ese es otro factor que tenemos que tener en cuenta, si hay, a la hora de hacer nuestra evaluación y nuestro pronóstico de precios, tenemos que saber si hay algún tipo de hedging. Para los casos de gas, tengo que ver cuál es la situación. Acá ya hay más variantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ver cuál es el contexto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exportar, perdón, para el caso de exportación aplica para los dos. ¿Qué es lo que va a pasar con el petróleo o con el gas? Si lo vamos a exportar o no. Eso es algo que no está anotado acá, pero que tenemos que tener en cuenta. Para el caso del gas, lo que tenemos que ver es a dónde lo estamos vendiendo, cómo lo estamos vendiendo, también la calidad con la que lo estamos vendiendo y si tenemos contratos o algunas situaciones, algunos convenios que podemos llegar a tener, como por ejemplo fue en algún momento el Plan Gas, el Gas Plus, son distintas reglamentaciones que fue sacando el gobierno, no son reglamentaciones, acá lo necesitaríamos a Juanjo. Tampoco son resoluciones. Disposiciones. Bueno, sí, 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 son resoluciones. Porque no es una ley, no es algo, son resoluciones que fueron sacando para hacer la del Plan Gas, la del Gas Plus y bueno, y distintos tipos de resoluciones que fueron sacando para fomentar la
explotación de hidrocarburos en ese caso. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta el contexto local. ¿Por qué? Porque muchas veces nos exigen cumplir con determinadas condiciones, por ejemplo, entregar una determinada cantidad de gas el, eh, para el gas domiciliario, con un precio muy bajo. Otra determinada cantidad de gas para gas industrial, con otro determinado costo. Otro para generación, con otro, costo no, precio, perdón, con otro determinado precio. Entonces, ¿se entiende? Hay que tener muy en cuenta eso a la hora de hacer nuestro pronóstico. Pensemos que nosotros lo que estamos tratando de hacer es armar un pronóstico de precios. Entonces, una vez que tenemos en cuenta eso, nosotros tenemos, como dije antes, el precio del petróleo es un crudo de referencia, que en este caso es el Brent, más menos un plus. Generalmente es un descuento, casi nunca, les diría nunca, salvo alguna situación que por ahí yo conozco una sola situación donde se pagaba el Brent, o sea, en ese momento era WTI, más un plus, pero era por la situación en donde estaba ubicado ese yacimiento y eh, en realidad si se tenía que vender de la forma regular, digamos, este, ese petróleo debía ser enviado hacia, hacia un determinado punto de venta y después volver, para lo cual tenía que ser transportado eh, muchísimos kilómetros por oleoducto y había otra forma de venderlo directamente porque lo necesitaba alguien puntualmente que estaba pegado al yacimiento donde se producía. Entonces, por ese tipo de negociación, en realidad en ese contrato se vendía, era el WTI más. En realidad era un plus que también es como que el cliente pagaba de más para no tener que hacer todo el transporte, porque si no tenía que comprarlo en otro punto de venta y pagar todo el transporte para llevarlo hasta donde lo requería. Pero es un caso muy particular. Generalmente es el Brent menos los descuentos. Tengan en cuenta eso porque lo otro es un caso muy, muy extraño. Eh, y para el tema del gas, como dijimos nosotros, como dijimos antes, es mucho más variable. Antes, en realidad, antes no era directamente, no era un commodity porque no se lo podía transportar. Ahora se está convirtiendo en un commodity. ¿Por qué? Porque lo estamos pudiendo licuar y llevar a cualquier lado. Antes lo teníamos que consumir medianamente cerca de donde lo producíamos o llevarlo por oleoductos, por gasoductos. ¿Está bien? Hoy por hoy, con el tema el transporte del gas licuado, lo podés llevar a cualquier lado, lo podés producir y consumir en cualquier lado. Entonces se convierte más en un commodity, de a poco se va convirtiendo más en un commodity. Bueno, ¿quién, quién me podría decir con con un porcentaje de error muy bajo cuánto va a estar el petróleo dentro de un mes o dentro de una semana? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede decir? Creo que no, ¿O ¿no? cree que puede tener algún... ¿Sí, perdón? Creo que no, o era otra respuesta. Perdón, me dijiste que no. Claro. Menos mal. No, me digo menos mal porque si no te iba a llevar para hacer otra, para el casino o algún lugar así, si era verdad, ¿no? Que lo sabés. No, el tema es el siguiente. A ver, es muy difícil o casi que diría imposible pronosticar cómo va a variar el precio de los hidrocarburos, sobre todo si pasa esto, que no tenemos un contrato, ¿no? Cuando tenemos un contrato es más fácil, el pronóstico es más fácil, bueno, nos regimos por el contrato y listo. Pero en el resto
o sea, en los casos donde no tenemos un contrato, no tenemos un hedging, es difícil o casi imposible pronosticarlo, porque ¿cuánta gente sabía que el petróleo iba a bajar como está bajando ahora esta última semana? No eran muchos. Yo el otro día, no sé, los que fueron a la charla ahí en la facultad, con el que dieron la gente de CAPEX, y se hablaba de los desarrollos y todo, uy, que todo iba para arriba, todo iba para arriba. Y esta semana estaba escuchando que, no sé, que, no, ojo, porque si baja de 60 y pico, ya no son, los proyectos de Vaca Muerta ya no son económicos. Entonces, todo lo que escuchamos el otro día, bueno, ni era tal vez tan auspicioso, o creo que sí, creo que auspicioso, era auspiciosa la situación como estaba vista la semana pasada, pero creo que no es tan grave ahora. Creo que los proyectos, lo que sí puede ser es que a la hora de caer mucho el precio del crudo, si se mantiene, se van a retrasar un poco por ahí los desarrollos, se van a terminar haciendo porque son económicos igual. Hoy salió no sé si alguien vio la noticia, que el CEO de YPF salió a decir que hasta 40, creo que hasta $45 siguen siendo económicos los proyectos de Vaca Muerta. No sé, eso fue lo que yo leí ahí en una noticia hoy a la tarde. Por eso, no importa, pero en cuanto al pronóstico de precios, nadie podía prever que eso iba a pasar, porque no fue solamente lo que el tema de las tasas que impuso Trump para los productos en Estados Unidos, sino además esto viene de la mano de que la OPEP decidió levantar la producción de petróleo. Entonces, al aumentar la producción, decidir que aumenta la producción de petróleo, el precio inevitablemente tiende a bajar también. O sea que son dos cosas que se dieron a la vez que hicieron que el precio baje y esté en los valores que está ahora. No sé en cuánto está hoy, pero bueno. Entonces, ¿alguien lo podía pronosticar? No. ¿Qué es lo que solemos hacer con el pronóstico de precios cuando no tenemos datos? Bueno, hay distintas formas de solucionarlo. Podemos tratar de eh, partir de un precio que nosotros veamos que podría ser el actual, tranquilamente, y que nosotros veamos razonables, algo que sepamos que está muy alto o que está muy bajo y lo estabilicemos bueno, si no, muchas veces lo que solemos hacer nosotros cuando no nos dan otro dato, ¿qué es? Establecer un precio flat y después empezar a hacer sensibilidades que ya les estuve comentando la otra vez. Es como que vamos haciendo distintas evaluaciones. Las sensibilidades es como si fuera hacer distintas evaluaciones a distintos precios para ver qué es lo que pasa si el precio sube o si el precio baja. Eso después lo vamos a ver bien porque es un tema fundamental, una herramienta fundamental que ustedes van a usar. Así que lo vamos a ver como un tema particular. Pero si no tenemos un dato que nos da la compañía que nos contrata para hacerlo, o la compañía para la cual trabajamos, o si no hay un dato específico y nosotros lo tenemos que decidir, nosotros generalmente hacemos un precio flat y después hacemos sensibilidades. ¿Hay distintas formas de hacerlo? Sí, hay distintas formas. Como les dije antes, puede ser que la compañía tenga un sector. De hecho, hay muchas compañías que tienen un sector que generan pronósticos de precios. Y bueno, esos pronósticos de precios los generan teniendo en cuenta qué cosas. Lo que nosotros estuvimos viendo acá, esto. Teniendo en cuenta estos factores, la compañía define tal vez un pronóstico de precios. ¿Por qué? Porque sabe de contratos que tienen y hasta cuándo los tienen, porque saben no sé, de determinados convenios, o bueno, y también pronostican
distintas cosas que les pueden dar un pronóstico de precio, les pueden llevar a hacer un pronóstico de precio. Se puede hacer eso como una de las medidas. Otra, se contratan, o sea, hay gente que trabaja de eso, hay consultoras que trabajan haciendo pronósticos de precios y los usan, los utilizan las empresas, o sea, directamente, es más, obviamente, ¿no? Te venden esos pronósticos de futuros y podés hacer uso ese tipo de ese tipo de pronóstico para hacer tus evaluaciones. ¿Está bien? Como dije antes, no sé si es lo que yo recomiendo, es lo que yo hago es hacer un precio fijo y después hacer las distintas variaciones. Salvo que, como les dije antes, salvo que tengamos datos de contrato, donde ahí sí se pone tal cual está el contrato, o Gas Plus, o Plan Gas, o lo que sea, también se pone con los valores determinados. Entonces, lo que yo les quería mostrar acá, en esto que estaban viendo, cuando hablábamos de pronosticar y cuando hablábamos de si alguien me podía decir cuál iba a ser el precio, esto que están viendo acá es una encuesta que publica que hace todos los años la SPEE. ¿Alguien sabe qué es la SPEE? Y me lo dice. A ver. ¿qué? ¿Saben lo que es la SPE, no? Sí, Society of Petroleum Engineers Evaluators. Exactamente. Al revés, la última parte, Evaluator Engineer. Pero está bien, está perfecto, es eso. Es la sociedad de evaluadores de petróleo. Perfecto. Entonces, hacen una encuesta todos los años con los miembros de esta sociedad y les piden hacer un pronóstico de cómo va a ir, o sea, cómo se va a comportar el precio del petróleo y del gas. Y eso es lo que ustedes están teniendo acá. Estaba hecho al año 2019, creo que era este. Yo ahora les voy a compartir, a ver si puedo entrar acá, dejar de compartir y les voy a compartir otra cosa que tengo abierta acá, que es la encuesta del año pasado. Después se las voy a subir se las voy a subir a la carpeta compartida. Pero, a ver, espérenme un segundo, ¿dónde lo tengo? Eh, la tengo complicada. Eh, Denme un segundo. Creí que iba a estar más fácil. Mm, me parece que no la tenía, no estaba abierta, por eso no la podía compartir. A ver ahora. En realidad lo que quiero, no solamente les quiero mostrar, acá está. Ahí lo están viendo. Todavía no se ve. Todavía no. A ver, sí, está Ahora sí. medio lento el tema. Ahora sí, Sí, sí. buenísimo. Bien. A ver, vamos a ver, yo lo voy a pasar en toda la primera parte es como que hace toda una explicación de quiénes son los que responden, de en qué zona están, dónde trabajan, bueno, un montón de explicaciones, después la pueden leer tranquilos. Yo lo que les quiero mostrar es sobre lo que estábamos, es más, hay cosas de estas, por ejemplo, esto es algo es un gráfico que vamos a usar más adelante, cuando veamos indicadores y qué indicadores usar, por ejemplo,
o qué indicadores se usan. Esto también vamos a volver ahora. Bueno, y acá tenemos la encuesta que estábamos hablando recién, los pronósticos, ¿está bien? Esto es es la del 2024. Bueno, no sé, la forma de leer esto es la siguiente. Cada línea cada línea de color corresponde al pronóstico que hicieron los miembros de la SPEE de cómo se iba a comportar el precio del petróleo. Por ejemplo, acá, en el año 2005, se ve esta línea, no sé si ustedes ven donde yo estoy señalando. ¿Ustedes ven ahí Sí, donde yo estoy sí, señalando ahora o sí, no? se ve. Bien, bueno, esta línea celestita, medio azul, que está acá, que va bastante horizontal, con una pancita hacia abajo, es como dijeron en el 2005 que se iba a comportar el precio del petróleo. Ni parecido, ¿no? En el 2006, lo mismo, dijeron que se iba a mantener y ni parecido. 2007, nada. 2008, dijeron que se iba a mantener acá arriba, o sea, bien, casi cerca de los $100, tampoco se mantuvo. Tuvo ese pico para abajo, después volvió a subir, pero después volvió a bajar. O sea, van viendo que no la pegan nunca. O sea, y estos supuestamente son los cracks en evaluaciones de negocios petroleros. ¿Está bien? O sea, generalmente lo que pronostican es que se va a mantener el precio y en algunos casos que va a subir. Fíjense que muy pocas veces pronostican que va a bajar, salvo acá en el año, a ver en qué año fue esto, en el 2022, donde pronosticaron que iba a haber una baja. A ver, uy, perdón. Bueno, no. Donde pronosticaron que iba a haber una baja y se produjo una baja que después se mantuvo, pero ahora siguió bajando, ¿está bien? En el 2024, fíjense que lo que decían era que que se iba a mantener. ¿Ven? La de 2024 es esta marrón, ¿no? A ver. Sí, la del 2024 es esta que se ve acá, esta marrón. Dijeron que se iba a mantener, pero bueno, ya ahora estamos acá por acá abajo. Estamos acá por los 60, ¿no? O sea que tampoco la acertaron. ¿A qué voy con esto? Es muy difícil hacer un pronóstico de cómo se va a comportar el precio de los hidrocarburos, porque porque hay muchos factores que son los que determinan cómo va a ir variando y que no los podemos controlar, no los podemos estimar. Entonces, por eso es lo que yo les decía, que por ahí una buena forma es tomar, tomar un precio o si se quiere hacer un pronóstico de precios, pero saber que tenemos que hacer una sensibilidad, tenemos que saber qué es lo que pasa con nuestro negocio, con nuestro proyecto, eh, si el petróleo está más caro o si el petróleo está más barato. ¿Está bien? Petróleo o gas. Entonces, básicamente lo que a mí me interesa que hagan o sea, que entiendan de los pronósticos, del pronóstico de los precios, es eso. Tengan en cuenta, fíjense acá, que hacen hacen algunas consultas de cuáles son, por ejemplo, acá el crudo de referencia que utilizan. Como la mayoría de los que responden están, o sea, una gran cantidad de las personas que responden están en Estados Unidos, fíjense que utilizan el WTI, ¿está bien? El Brent es un porcentaje mucho menor, los que lo utilizan, pero bueno, eso depende mucho de la región a donde a donde estés haciendo eh, la evaluación, ¿no? O sea, más allá de cualquier cosa, de lo que vos estés acostumbrado a hacer, tenés que usar el crudo de referencia que se utilice en esa región, en esa zona. Para los precios del gas usan el Henry Hub y, eh, acá tienen las formas, fíjense, acá están las formas que cuando hacen proyecciones. ¿Ven? Company Forecast.
¿qué es lo que pasa? Si la compañía tiene un forecast, que es lo que yo les dije antes, hay compañías que ellos utilizan un forecast, o mejor dicho, hacen su propio forecast de precios, y bueno, directamente se utiliza ese forecast de precios. Después, bueno, tenés desde modelos probabilísticos hasta distintos pronósticos de precios que se pueden llegar a usar para las evaluaciones. Bueno, como les dije, van a tener otras, eh, lo vamos a usar para otras cosas. Esto, y ya que estamos acá, recién cuando pasamos lo vi y me interesa. Vimos forecast de producción, vimos pronósticos de producción en la clase pasada. ¿Y qué dijimos? Que había distintas formas de hacer pronósticos de producción. Bueno, acá tienen cómo respondieron, la manera, la metodología que utilizan estos evaluadores para hacer sus pronósticos de producción. Fíjense que la mayoría están concentrados entre curvas de declinación de distinto tipo y curvas tipo. Simulación de reservoir, simulación numérica, como les dije la otra vez, es donde lo van a poder usar en los momentos en los casos donde ya lo tengan hecho, no van a poder hacer una simulación numérica exclusiva para una evaluación, porque no les va a dar el tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, en los casos que lo tienen, se puede usar simulación numérica. Y acá había otra cosa también de los pronósticos de producción, el tipo de declinación que utilizan, también está. Bueno, nada, de acá van a poder sacar distintos datos que les va a servir a la hora les puede servir a la hora de hacer una evaluación o de buscar una referencia de cómo se está trabajando en otro lado. Bueno, lo van a poder usar para eso. A ver, voy a dejar de compartir esto. ¿Alguna duda con respecto a la parte de precios? ¿Alguna pregunta? Se entendió bien. No. ¿Perdón? No, no, que se entendió bien. Buenísimo, gracias. Entonces, lo único que podríamos llegar a decir adicional a esto es que para el pronóstico y para o sea, cómo lo vayan a implementar ustedes ese pronóstico, yo por lo general, acá, así como antes poníamos las columnas de lo que íbamos a poner, de lo que poníamos en el pronóstico, no sé si se acuerdan el otro día que íbamos escribiendo en el pizarrón, o sea, de qué manera armábamos ese pronóstico. Bueno, acá es mucho más fácil porque es una columna para precio de gas, una columna precio de petróleo y se acabó, ¿no? Si es un pronóstico. Y si encima no tienen un pronóstico, yo les aconsejo que hagan una columna. Si van a usar un precio flat, no sería necesario esa columna, porque podrían directamente referir a una celda, porque va a ser siempre. Pero como consejo, pongan la columna porque mañana, y terminan de hacer su pronóstico con precio flat, y viene alguno y les dice, che, no, mira, vamos a usar el pronóstico este que lo hicimos, lo pagamos y vamos a usarlo ya que estamos. Y van a tener que cambiar su modelo para poder hacer la evaluación. Así que bueno, nada más que eso. Una sola cosa más quiero ver, o sea, o quiero repasar, que es el tema impuestos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de pronóstico dijimos que cuántos eran? 4, ¿está bien? Dijimos que los pronósticos, los principales, eran 4, que eran producción, gastos o OPEX, inversiones o CAPEX y precios. ¿Está bien? Y después dijimos que estaban los impuestos, pero que los impuestos, ¿qué eran? ¿Era un pronóstico o qué eran? En realidad era un cálculo. Claro, que estaban en función de los pronósticos. Se escucha medio Tal mal, ¿no? cual. ¿Puede ser? Que se No, no, escuche yo te medio. escuché. Ah, bueno. No, eso, que están en función de los pronósticos. Perfecto. Están en función de los pronósticos y de qué más.
¿Por qué es que decimos que son cálculos? Porque salen de los pronósticos y dependen de qué. De lo que vieron con Juanjo, de las reglamentaciones, de las leyes, de lo que sea según cada una de las provincias. Pero no lo vamos a definir nosotros, no lo vamos a pronosticar. Nos vamos a atar a lo que nos diga la ley. Nos vamos a atar a lo que nos diga no sé, si es un contrato para una concesión donde dice cuáles son las regalías, por ejemplo, bueno, nos vamos a atar a lo que dice ese contrato y el pago de regalías lo vamos a calcular, no lo vamos a pronosticar, simplemente lo vamos a calcular en función de lo que nosotros pronosticamos y la ley. ¿Está bien? Entonces, los impuestos que generalmente se tienen en cuenta son estos que estamos viendo acá, que son IVA, sellos, ingresos brutos, débitos y créditos bancarios, impuesto a las ganancias, renta mínima presunta, retención a las exportaciones y regalías. Regalías lo ponemos entre estos signos de pregunta por lo que dijo Juan antes. En realidad no son impuestos, no son considerados como impuestos, sino son considerados como un tributo. Por eso tienen un tratamiento, diferente, en realidad. Y es así, más allá de que esto que decía Juanjo, igual me quedó claro lo que él me dijo, que cuando yo le hice el comentario, eh, por lo que él me contestó, en realidad es un tributo, pero en algunos casos que van a la ley o que van a la corte, bueno, por ahí terminan dictaminando alguna que otra cosa, pero bueno, mismo él en la presentación lo tenía como tributo. Así que bueno, hay que darle un tratamiento diferente al resto de los impuestos. Eh, con respecto al IVA, no sé si saben más o menos cómo funciona ese impuesto, eh, pero en realidad el IVA, si ustedes venden más de lo que gastan, que es lo que suele pasar en la mayoría de las compañías que están sanas, ya que están dando ganancia, generalmente uno vende por más de por lo que compra, ¿no? Entonces, eh, en esos casos, el IVA es una cuenta de suma cero, porque yo estoy pagando menos IVA del que cobro y todo lo que me sobra, todo lo que cobro de más, tengo que dárselo al Estado. ¿Lo entienden eso? Si no se entiende para el cálculo y para la aplicación, preferiría explicarlo cuando estemos en una clase presencial y lo vemos directamente. No sé si alguno por ahí estoy hablando de una pavada y ya lo saben, eh, porque bueno, el IVA, esto de que siempre se habla de que lo paga el consumidor final y lo paga el consumidor final porque vos no tenés para cobrarle, el consumidor final ya lo usa, entonces no tiene a nadie para cobrar el IVA y recuperarlo, ¿está bien? O sea, el IVA, las empresas lo pagan cuando compran, pero lo recuperan cuando venden. El consumidor final, al no vender, lo paga y no lo recupera nunca. Por eso es que se dice que lo termina pagando el consumidor final. ¿Está bien? Bueno, si no se entendió, insisto, lo podemos explicar mejor por ahí con el problema que les voy a dar la semana que viene, cuando termine la clase y veamos flujo de caja, les voy a dar otro problema eh, que, mm, que bueno, vamos a poder aplicar esto y explicamos cómo calcularlo. ¿Está bien? Bueno, los impuestos, los más comunes de todos son IVA, ingresos brutos, débitos y créditos bancarios, ganancias y en el caso de exportaciones. Sellos están muy relacionados a los contratos, o sea, si hay un nuevo contrato, si hay un contrato de renegociación, por ahí se paga algún tipo de sello.
de impuesto a los sellos de ese tipo de contratos. Y renta mínima presunta es algo muy, muy particular. Yo después, no sé si en la presentación que yo les di está la explicación atrás de todo. A ver, si no se las voy a agregar, pues yo tenía atrás de todo, no, no está. Eh, yo tengo una explicación, lo que pasa que lo saqué porque como lo que explica Juanjo es mejor y con más profundidad, yo había sacado esa explicación de lo que era cada uno de los impuestos, porque además está un poquito desactualizada, pero se la puedo dar y por lo menos van a tener una idea de lo que es cada uno de los impuestos. El impuesto a las ganancias, del cual también se habla muchísimo, no sé si saben cómo se calcula, eh, también es algo, por ahí tiene alguna complejidad porque tenemos que hablar de la parte de amortizaciones, porque el impuesto a las ganancias paga el 35% de las ganancias, no es como, por ejemplo, los ingresos brutos, que vieron que Juanjo les dijo que las regalías se pagaban en función del precio al que ustedes vendían y el volumen que ustedes vendían. Bueno, el ingreso bruto se paga en función de lo que facturan, el débitos y créditos bancarios se pagan en función de los movimientos de caja que ustedes tengan. Todas esas cosas están claras. Las ganancias no se pagan, perdón, se pagan en función de los resultados de la compañía. Y los resultados de la compañía, como vamos a ver en otra clase, no sé si la que viene o la siguiente, se calculan de otra manera. ¿Está bien? Se calculan de una manera distinta. O sea, en realidad a ustedes se los va a dar, la compañía se los va a dar porque va a venir del sector contable. Pero yo quiero que sepan de qué manera pueden hacerlo para poder tener una estimación del impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Para poder hacer una estimación del impuesto a las ganancias. Que, como saben, pega y mucho. ¿Por qué? Porque es un valor, o sea, es el 35% de esa ganancia. ¿Está bien? Bueno. Eh, No vamos a hablar mucho más de esto porque, como les dije, va a depender de la aplicación en cada caso, de la ley que corresponda, y yo les voy a decir para el trabajo en particular, cuando vayamos trabajando con cada uno, cuáles son, yo y Juanjo, porque también depende de la zona donde estén, depende del tipo de compañía, de a dónde vendan. Bueno, esos impuestos son diferentes, van a tener distinta aplicación y distintos impuestos. Entonces, en función de eso, cuando ustedes vayan avanzando en el proyecto, vamos a ir aclarando cada cosa puntual. Yo para el cálculo y Juanjo desde lo que va a ser la reglamentación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que nada más. Pregunta del millón. ¿Alguno hizo algo de lo que pidió Santi el otro día? ¿De lo del trabajo? ¿Algún equipo hizo algo? Profe, una consulta. Yo le pregunté a Juanjo, pero no me quedó del todo claro más o menos cómo tenemos que encarar el trabajo. Somos el grupo que representa la provincia de Neuquén ¿Mm? y no llegamos a darnos cuenta si lo que tenemos que hacer es un modelo de desarrollo, como para decir, bueno, si es una empresa que viene a invertir, esta es una posibilidad con la que podés llegar a desarrollar el campo, o si lo que tenemos que hacer es generar como si fuese un entorno interesante para que las empresas compitan. No sé si tenemos que dedicarnos a Eh, pronosticar ingresos, precios, gastos, simulando un modelo de desarrollo con un retorno determinado de la inversión, una TIR, un BAN, o si simplemente tenemos que generar como si fuese un teaser del área y brindando condiciones interesantes para que vengan las diferentes empresas a invertir. O Juanjo dio la idea de generar un proyecto integral de gas como para que tiente a alguien que quiera insertarse con el RIGI o algo así. eh, Bien, o sea, a ver, en realidad esto es así. ¿De qué manera vos
vos me hablaste de dos opciones, más allá de lo que dijo Juanjo, ¿no? Vos me hablaste de dos opciones. Una era hacer la evaluación y ver de qué manera podías desarrollarlo y todo eso, o sea, ponerle, calcular algún tipo de indicador que te dé una idea del negocio que vos tenés. Y la otra era armar algo como para que vengan a invertir. Ahora, vos ponele que armás algo, eso que vos me decís, que podrían llegar a armar para que vengan a invertir. Y vengo yo y te doy 5 o te doy 50. Si vos no hiciste ningún tipo de estimación de desarrollo, ningún tipo de... ¿Cómo vas a poder contestarme si te conviene o no te conviene? Claro, está bien. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, O sí, sea, sí. lo que ustedes tienen que saber, porque no, está buena la pregunta, porque lo podés hacer de distintas formas. Vos, muchas veces se hace eso de salir a mostrar qué es lo que vos tenés, y por ahí vos no vas a salir a vender con los resultados, pero sí lo tenés que tener vos el resultado para saber qué es lo que vas a hacer cuando te vengan a ofrecer, o qué es lo que le vas a exigir al que te venga. ¿Se entiende? Si vos no sabés lo que Claro. tenés, te va a costar mucho venderlo, ofrecerlo o lo que sea. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, se entiende. lo que hay que hacer es eso. O sea, después vemos cómo ustedes lo quieren plantear el trabajo, ojo, ¿eh? Podemos hacer, porque todo, como dije antes, todo va a salir de ustedes. Lo que nosotros queremos es que ustedes demanden de nuestra ayuda, así como vos estás haciendo esta consulta, me parece bárbaro. Esto es lo que necesitamos. Que a vos tenés una duda, che, yo quiero hacer, ¿por qué? Porque vos acá abriste dos caminos. Por ahí yo si te lo hubiera dicho, te hubiera dicho que hagas la opción uno. No, decime un desarrollo, cuál es la mejor forma de desarrollarlo, hace varios desarrollos para evaluar cuál es la mejor forma. Bueno, yo te podría decir eso. Ahora, con esto que vos me dijiste, y a mí me abriste la cabeza por otro lado, y me dijiste, che, me parece bárbaro eso también. Tener vos el cálculo, también vas a tener que hacer esas distintas evaluaciones, todo, pero el trabajo lo podés plantear como algo que vos estás saliendo a ofrecer. Y ahí vas a armar un instrumento de venta, ¿no? Con el que la provincia va a decir, che, mira, yo tengo esto, y acá tenemos posibilidades de desarrollar tanto, sin dar números de van, ni TIR, ni nada, porque eso no lo vas a poder saber, porque eso va a depender de qué cosa, ¿qué habíamos dicho? No del van ni la TIR, pero cuando hablamos de las evaluaciones, ¿de qué dependían las evaluaciones? ¿Se acuerdan? Si yo hago una misma evaluación, si yo hago una evaluación de un área, sirve para 4 empresas que vengan? El No, punto de vista, depende del punto de vista, Claro, digamos, va a de... depender de la compañía. Va a depender de la compañía va a tener distintos, entonces va a tener desde distintos costos operativos hasta distinta situación impositiva, hasta, no sé, un montón de cosas podría llegar a tener, distintas, o distintos intereses también. Entonces, vos vas a salir a ofrecer qué es lo que hay. Me gustó también la propuesta esa. Pero bueno, todo igual, el camino que tienen que encarar es el de distintas formas de desarrollar el área para saber cuál es lo máximo que ustedes le pueden sacar a eso. Entonces, al bárbaro. que venga a poner la plata, y bueno, vamos a tener que ver cuál es el negocio que le van a proponer al que venga. Perfecto. Sí, 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 se entiende, queda clarísimo. Buenísimo, Lucas, está buena, estuvo buena la pregunta, y es eso, en serio, es eso lo que queremos, que nos pregunten para generar estas cosas que ya te digo, yo no lo había pensado por ese lado, pero es interesante. Nosotros también Bueno, avanzamos sí, bastante con los límites y en base a eso estamos redactando la hipótesis también. Pero había un par de preguntas que surgen. Una de las preguntas era que, bueno, eso se respondió más con la clase de Juanjo. Era, nosotros somos una empresa grande con altos costos operativos que cotiza en la bolsa de acá, en la bolsa de Wall Street. Eh, Estamos viendo si nos orientamos más a exportar o
más el mercado local, pero viendo que no está más lo del autoabastecimiento por la ley de base, podemos priorizar exportar, por ejemplo. Bien. Y otra de las preguntas que nos surgiera era si, para que lo tengo anotado acá, no quiero errarle, si había actividad previa en la zona y estaría bueno hacer un control de gestión del área funcionando cuando nosotros agarramos la concesión. ¿Actividad previa a qué te referís? Si en el área que nosotros tenemos hubo actividad previa o en las zonas aledañas, lo que sea, un control de gestión No, estaría bueno. no, por ahora no. En las zonas cercanas sí, y lo podés ver con, o sea, lo podés ver con las perforaciones, con las cosas, con los datos que hay de áreas vecinas. Eso sí lo podés ver. Eso lo podés tomar en cuenta. Ahí en tu área no había más que lo que les dijimos, esos pozos que estaban perforados. O sea, ustedes tienen algunos pozos perforados que detectaron el hidrocarburo y nada más que eso. Perfecto. Que si ¿Está estamos bien? O sea, viendo si hacíamos un desarrollo más directo, perforar, terminar y producir, y viendo hasta eso ya tenemos un límite técnico ahí, depende de lo que hagamos. Sí, ¿a qué te referís con el límite técnico? Sí, tenés un montón de límites técnicos, pero ¿a cuál te referís o a qué? Eh, a ver. Ahí está. Depende, a lo que me refiero con el límite técnico, depende la estrategia que use la empresa para perforar, producir. No es lo mismo tener fracking, lo que sea. Bien, acá vas a tener que tener, eso les adelanto a todos van a tener que producir con fracturas del tipo que se están haciendo en Vaca Muerta, porque todas las Sí, sí, áreas eso que sí, tienen son no ustedes, de convencionales. todos los grupos, por eso, son todos de no convencionales de Shale, y todos ya, eso ya se los digo, lo van a tener que orientar por ese lado, porque hoy por hoy es lo que se sabe y es lo que se está usando, así que todos encárenla por ese lado. En cuanto a la estrategia, sí es verdad lo que vos decís, lo que ustedes tienen que evaluar son ponerse ustedes unos determinados límites en cuanto a lo que hablamos antes, a esas cosas que ustedes me fueron preguntando, planteando, y che, la evacuación y cómo, cuánto podemos sacar y cuánto, porque de esa manera eso es lo que te va a fijar tus límites técnicos. O sea, si vos podés producir porque solamente podés evacuar 10.000 metros cúbicos día, por decir algo, y tenés forma de venderlo, de evacuarlo y de meterlo en el caño para sacarlo, podés meter 10.000 metros cúbicos día, bueno, ese ya va a ser un límite tuyo. Vos vas a decir, bueno, también yo voy a perforar, voy a hacer mis instalaciones, voy a hacer todo en función de esos 10.000 metros cúbicos día. También puede ser otro límite tuyo la disponibilidad económica, y por ahí vos decís, che, no llego nunca, con la plata que tenemos no llego ni a 3.000 metros cúbicos día. Bueno, pues hay un montón de cosas que se las tienen que ir armando ustedes, preguntándonos a nosotros algunas cosas, pero no, o sea, más que nada es eso lo que ustedes tienen que ir definiendo también en función de la compañía que son, ¿no? Sí. Y acuérdense que hay un montón de cosas que si nosotros no le ponemos límites o no le damos, las pueden inventar. Es más, nos pueden agarrar y decir, como vino Lucas recién, y decir, che, pero yo quiero saber si puedo salir a ofrecerlo como provincia para que vengan los inversores. Bueno, de la misma manera vamos a poder decir, che, yo puedo decir que voy a vender tanto o que voy a hacer tal cosa o que lo voy a, no sé, todo eso, como vos me preguntaste también el otro día, ¿puedo energías, me habías preguntado algo si podías meter también en la evaluación un Otro tipo de proyecto de, desarrollo. exacto, otro tipo de desarrollo de otro tipo de energía. Yo te dije que no porque además no te lo vamos a poder corregir, nos vas a mentir y no te vamos a poder decir que está mal. Eh, pero bueno, por eso, ya ahí te dije que no. En algunos casos pueden ir ustedes planteando ese tipo de cosas. Pero sí, la idea es esa, es generar distintos tipos de desarrollo. Por eso es que van a tener que armar un modelo sobre el que ustedes puedan jugar con los distintos tipos de desarrollo,
con distintos tipos de para que puedan ver si distintos tipos de estrategias le dan otros resultados mejores que, o sea, empiezan a comparar resultados y ven cuál es la mejor forma de hacer ese desarrollo y que es el que van a terminar tomando. ¿Está Lo que bien? estábamos viendo también, haciendo lo que era un límite económico o financiero, era simulando algún tipo de CAPEX que tengamos y precio del barril que consideremos, varios precios de barril para ver cómo nos impacta, cuánto costo operativo podemos tener, porque tenemos un costo alto también. Estábamos un poco jugando con eso para ver qué límite es el que más nos conviene, o con qué precio nos conviene vender también. Bien, o sea, ya se van, es como que sin tener por ahí un pronóstico, ya van adelantando algún tipo de cálculo rápido para, y Sí, también eso está perfecto para ir definiendo ustedes sobre cuál se quieren parar. Después jueguen con los otros, o sea, pueden fijarse alguno y jugar con los otros, moverlos, sí, optimizarlos, buscarle la vuelta por otro lado. Está perfecto. perfecto. A ver si me quedó Está otra bárbaro. pregunta. No, nada más. Bueno, si les parece, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta, si no, no tengo ningún problema si me quieren preguntar después, en otro momento por WhatsApp o en otro momento, o hoy me tiran la pregunta y la veo, a mí o a Santi o a quien Eso, sea. Fer. Quería hacer un comentario. Hoy uno de ustedes me escribió preguntándome si me podía hacer consultas por WhatsApp o lo que sea. Que sepan que, bueno, estamos en el grupo, todos tienen mi número. Si alguno quiere hacerme alguna consulta de cómo está avanzando con el trabajo práctico o lo que sea, me puede escribir. Saben que, o sea, cuando lo vea lo voy a responder y no se preocupen por eso. Así que eso, cualquier consulta que tengan del trabajo, de la materia, de lo que necesiten, me consultan y de última, si no lo puedo responder, lo hablaré con los profes si hace falta o lo que sea. Ah, no, y piensen eso, piensen que tienen que consultar, van a tener que consultar porque esa va a ser la forma que van a enriquecer su trabajo. Si no, lamentablemente va a ser muy pobre. Y además otra de las cosas que a nosotros nos están pidiendo es hacer un seguimiento, hacer algún tipo de seguimiento de cómo van ustedes, más allá de lo que sea la evaluación o todo, tenemos que ir haciendo medio un informe de cómo van avanzando. Entonces también está bueno esto de que este ida y vuelta, a ver que nosotros vayamos, esto es para poder censar en qué estado están ustedes con el trabajo, porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a llegar a la última semana y vamos a ver que por ahí están perdidos y eso es culpa nuestra también, si están perdidos, porque quiere decir que no pudimos detectar este, que estaban así. Sí, seguramente en una de las Eh, próximas clases tratemos de capaz darle o sea, quedarnos un ratito con cada grupo durante la clase, o sea, como centrarnos un poco en cada grupo para ver en qué andan, cómo fueron avanzando con tanto la parte de definiciones como la parte de pronósticos y poder estar un poco más como empapados en lo que ustedes están haciendo y poder responder preguntas más directas. Así que bueno, vayan avanzándolo porque la idea es esa, es poder ir trabajándolo en el tiempo porque de un día para el otro no sale. Si uno intenta hacer todo a último momento no sale, entonces eso, y además vamos a estar consultándoles, viendo en qué andan. Bueno, antes de despedirlos, este enunciado que está acá, no sé si alguno ya lo vio o no, pero lo tienen en el Dropbox, en la carpeta de Dropbox que tenemos compartida, ya lo tienen ahí. Es más, si alguno puede fijarse ahora y confirmarme, así ya me quedo tranquilo. No sé, Santi, si vos te fijaste, este, Está, pero... ya lo corroboré. Bueno. Todos tienen acceso al Dropbox, ¿no? Todos lo vieron, está en el grupo de WhatsApp. Igual si no, ahora lo voy a sumar también a la descripción del grupo, así queda ya fijado y pueden acceder más fácil. Eso te iba a decir porque agregaste a alguien al grupo, entonces Sí, lo agregué a Show, entonces, es bien, eso. Ahora lo sumo a, a la descripción del grupo el Dropbox. buenísimo. Si quieren, a ver,
Si quieren, les hago una lectura rápida de esto, por ahí para aclarar alguna cosa rebuscada que pueda haber surgido de alguna escritura medio rara, pero se los leo rápido y hago alguna aclaración que por ahí crea que pueda ser útil. Esto es una compañía que desea desarrollar un área que tiene 4 pozos ya perforados. Uno fue el que descubrió petróleo y otros 3 de avanzada que permitieron delimitar la extensión del yacimiento. Actualmente no posee instalaciones de superficie que permitan poner los pozos en producción. ¿Está bien? Eso ya nos da un dato, que en el año 1 no va a empezar a producir esto. ¿Está bien? O sea, desde el principio no puede empezar a producir, por más que tiene 4 pozos ya perforados que descubrieron petróleo. Se estima que las instalaciones de superficie se construirán durante los primeros 2 años de operación y que insumirán un costo. Fíjense que acá ya empezamos a tener datos que nos van a servir para qué cosa. ¿Para qué nos van a servir el costo de las instalaciones? ¿Para el pronóstico de qué? De CAPEX. ¿Está bien? De inversión, sí. Eso nos va a servir para el pronóstico de los CAPEX. Entonces, un costo de 20 millones de dólares a pagar. 50% de esos 20 millones de dólares los van a pagar en el mes 5 del año 1. ¿Está bien? Creo que eso está claro. Y el resto en el mes 10 del año 2, que es cuando van a estar terminando, ¿no? Cuando ya van a estar terminando de construirse las instalaciones. Por eso terminan, supuestamente lleva 2 años, así que más o menos va a estar terminando. Cabe destacar que como se trata de instalaciones modulares, a partir del mes 1 del año 2, se podrán conectar y poner en producción tanto los 4 pozos perforados como los que se irán sumando según el plan que se detalla a continuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 1 no va a haber producción, como les dije antes, porque no tenemos instalaciones. Pero en el año 2, con lo que ya vamos a tener construido, asumimos que ya vamos a poder conectar los pozos, porque son plantas modulares, ya vamos a tener como para poder captar la producción de esos 4 pozos que ya estaban perforados, ¿está bien? Y que los teníamos parados porque no teníamos instalaciones, y los que se vayan desarrollando según lo que vamos a ver ahora. ¿Se entendió eso? ¿Cuáles son por ahora los datos que tenemos? Tenemos datos de CAPEX, de las instalaciones, de cómo van a ir, cómo van a ir entrando los CAPEX de las instalaciones en nuestro pronóstico, y tenemos ya 2 datos de producción, o sea, que nos van a servir para el pronóstico de producción, que es que en el primer año no voy a producir y en el segundo año ya voy a poder empezar a meterle los pozos. Bueno, para el desarrollo se planificó perforar 4 pozos por año a partir del mes 1 del año 2. O sea que a partir del mes 1 del año 2 yo conecto 4 pozos, ¿está bien? Que son los que ya tenía perforados, y perforo 1. Vamos a asumir, eso no está escrito, vamos a asumir que cuando yo digo perforar un pozo en el mes 1, quiere decir perforar y conectar. O sea, lo pueden considerar que ya empieza a producir en ese mismo mes. ¿Está bien? Eso es una simplificación que hacemos. Si quieren, anótenselo por ahí, pero después, si no, de última lo agrego por ahí para los que no están acá. Entonces, tenemos a partir del mes 1 del año 2. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, van a ser 4 pozos por año y los van a perforar en el mes 1, 4, 7 y 10. ¿Está bien? O sea, 1 por trimestre. Les pongo el mes para que quede claro cuándo entra la producción. Y cuándo entra, ¿qué otra cosa? El costo. O sea, el CAPEX, ¿no? En esos meses tiene que entrar el CAPEX. Que hasta ahora no lo sabemos. A ver, ¿por qué? Porque dice cómo van entrando hasta completar la perforación de los 16 pozos propuestos. En el plan tenemos 16 pozos, se van a perforar de esa manera, 4 pozos por año y en esos meses. O sea, el mes 1, 4, 7 y 10. Lo mismo todos los años que sea necesario para completar los 16 pozos propuestos.
En estos 16 pozos propuestos no están tenidos en cuenta los 4 iniciales. En total van a tener produciendo los 4 iniciales más estos 16 del desarrollo. ¿Se entiende, no? Bueno. Y acá da el dato que necesitamos, que es el costo de perforación. Que mi costo de perforación, o sea, mi CAPEX va a ser de $1.600.000 cada pozo. ¿Está bien? Bueno. Tenemos los OPEX. Los OPEX estimados, o sea, los OPEX que nosotros vamos a estimar es el costo del año 1, donde no tenemos producción, vamos a asumir un OPEX de $500.000. ¿Está bien? 0,5 millones de dólares. ¿Está claro eso? O sea, es un costo fijo que lo tenemos en ese año. Ahora les voy a hacer una aclaración cuando cuando vayamos a la consigna final, a las preguntas, digamos. Un costo fijo anual de 2 millones de dólares a partir del año 2. Acuérdense que en el año 1 era de 0,5. A partir del año 2 vamos a tener un costo de 2 millones de dólares y un costo de 1,4 millones de dólares a partir del año 5. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día de los costos, que hablamos de los costos fijos? ¿Qué fue lo que yo les dije? Que eran fijos, pero no constantes. No necesariamente eran constantes. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que dependía de la producción o del estado de desarrollo, podían ir variando esos costos fijos? ¿Está bien? Variando en el tiempo. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Si no, repásenlo, porque está tanto en el apunte y en la presentación. Repásenlo. Ahí está, vamos a hacer una cosa, Santi. Para la clase que viene vamos a preparar algunas preguntas para tirar ahí antes de arrancar la clase y para despertarnos un poco. Vamos a hacer eso. Ya lo saben todos, ¿eh? Igual lo vamos a poner en el grupo para que no, el que avisa no traiciona. Pero fuera de broma, es importante, es importante esto. Acuérdense de eso, de los costos, en este caso, los costos fijos son fijos, pero fíjense que tenemos un costo bajo, porque tenemos una operación muy chica, porque recién o sea, todavía no estamos produciendo. Tenemos un costo fijo durante todo el año de 0,5 millones de dólares, un costo fijo de 2 millones de dólares en los años 2, 3 y 4, y a partir del año 5 un costo fijo de $1.400.000. ¿Está claro? Buenísimo. Después vamos a tener un costo variable con la producción de petróleo de $7 por barril de petróleo. Eso está clarísimo. Dependiendo de la producción, van a tener ese costo fijo. Todo es adicional, ¿eh? Ninguno reemplaza al otro, salvo estos que decimos año 1, año 2, año 3. Bueno, el resto todos incrementan al costo, al OPEX. Costo variable con la producción de agua. Bueno, vamos a ver, si tienen producción de agua, ese costo va a ser de $1 por metro cúbico. Ojo con esto. Estamos teniendo distintas unidades y lo pongo a propósito porque hasta los más crack, los errores que tienen terminan siendo estos que por ahí son que, no, pero acá está en metro cúbico, acá está en barril. Lo pongo para molestar un poco y para hacerlo de otra manera. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta eso. Y un costo variable por pozo en producción, o sea, por cada pozo en producción que ustedes tienen un costo variable. ¿Se acuerdan que una de las variabilidades que habíamos dicho la otra vez era por la cantidad de pozos? Cuando hablamos de costos el otro día. Bueno, ese costo va a ser de $50.000, o sea, 0,05 millones de dólares por pozo. ¿Está bien? Pará, acá hay algo mal. Hay algo más, hay algo mal. Por pozo, eh, a ver, costo variable de pozo, por mes. Por año, perdón, por año. ¿Está bien? Le agrego esto y lo grabo para que les quede ya corregido.
si alguno lo bajó, vuelva a bajarlo porque le va desactualizado o escriba eso. Acuérdense que ese costo variable es lo que van a pagar $50.000 por cada pozo por cada año. ¿Está bien? O sea, en el año, ese pozo, si ustedes tienen 20 pozos en producción, van a pagar 50.000 por 20 en ese año. ¿Está bien? ¿Se entendió? Avísenme si hay algo que no se Sí, sí, entiende, se ¿eh? entiende, se entiende. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer los pronósticos de producción de CAPEX y de OPEX. Los tres pronósticos. ¿Y de qué manera? Cuando hablamos de los periodos, ¿se acuerdan que hablamos varias veces ya de los periodos y la etapa que sigue es de partición del proyecto en periodos? Bueno, van a tener que hacerlo en periodos mensuales y en periodos anuales. ¿Está bien? Tienen que hacer los tres pronósticos en periodos mensuales y los tres pronósticos con periodos anuales. En los casos donde tenemos costos anuales, como por ejemplo acá, 0,5 millones de dólares en el año 1, lo dividen, lo ponen, hacen un comportamiento lineal. Lo dividen por 12 y se acabó. ¿Está bien? Ustedes van a tener que poner un valor anual, perdón, un valor mensual. Y como tienen un valor anual, lo dividen por 12. ¿Se entiende eso? Claro, sí, sí. Lo que no van a tener que hacer es en estos casos donde hablamos de que el 50% se paga en el mes 5, en el mes 5. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan o no? Porque yo Sí, creo que sí, los perdí. Sí, sí, se se escucha. escucha. Ah, bueno, bueno, buenísimo. No, porque se me acabó la batería del auricular y, y no sabía si ustedes me escuchaban a mí o a veces se me anula el micrófono. Bueno, entonces, ¿se entendió, no? Esa diferencia. En estos casos, si bien es en un año o si bien, bueno, en estos casos está claro que entra el 50% en el mes 5, el 50% de ese pago de 20 millones entra en el mes 5 y no es que hay que distribuirlo ni nada. Creo que ahí está claro. Cualquier cosa le preguntan a Santi. Eh, pero no importa. Igual también me pueden preguntar a mí si tienen alguna duda. Pero bueno, eso es lo que tendrían que hacer. ¿Está bien? ¿Qué le falta? ¿No les falta nada a esto? ¿Cuándo lo entregamos? Ah, eso está bueno. No, entregarlo para la próxima clase lo tienen que entregar y van a, este, y es más, ahí está, podemos hacer eso. Eh, los que entregan el trabajo, y lo tienen bien, obviamente, ¿no? Si hicieron cualquier payasada, ¿no? O por lo menos medianamente bien, eh, se ahorran de contestar por ahí alguna de las preguntas que vamos a ir haciendo. Eso por ese lado. Y además, espérate, ¿qué es lo que le falta? Yo me di cuenta ahora que faltaba eso, ¿eh? Ojo, no era trampa ni nada de esto para. ¿Qué es lo que les está faltando a ustedes para hacer este pronóstico de producción? ¿Cómo van a pronosticar la producción? ¿Por qué metodología? ¿Se acuerdan cuando hablamos de metodología? Aunque sea, acuérdense del grafiquito que vimos recién de la encuesta de la SPEE. ¿De qué manera podíamos calcular la producción? O vayan a fijarse en la presentación eh, cuando hablamos de pronóstico de producción, ¿de qué manera lo podíamos hacer? Ah, Yo mientras voy buscando lo que les. era con declinación, con pronóstico de pozo tipo, todo eso. Bien. ¿Y a ustedes acá con los datos que tienen, qué pueden hacer? ¿Qué pronóstico pueden hacer? Tiene trampa la pregunta.
porque con los datos que tienen no pueden hacer ningún pronóstico. Les está faltando algún dato. Y como estamos hablando de un desarrollo, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la metodología del pozo tipo, pero no tienen el pozo tipo, y eso es lo que me faltó subírselos. Y ahora mismo pongo control C y se los pego en... ahí les acabo de subir el pozo tipo. Les acabo de subir el pozo tipo que tienen que usar y con el que tienen que armar su pronóstico de producción. O sea, a medida que vayan entrando los pozos, bueno, van a ir entrando la producción de esto que les acabo de mandar y que se los voy a compartir si esto me deja. Un segundo, así rapidito como para que lo vean cuál es el archivo. Y prometo que los dejo al menos un minuto antes de las 10. Disculpen, ¿eh? A ver, acá estamos. ¿Lo están viendo ahí? Todavía Sí, no. está cargando. ¿Ahí lo ven? No, todavía no. Ahí sí. Ahí sí. Está. Buenísimo. Bueno, acá tienen, este es el pozo tipo. Tienen el dato mensual, creo que hay hasta 60 meses. Tienen el dato del caudal en metros cúbicos día de petróleo, la acumulada. Fíjense a ver si está bien esto. Esperemos que esté bien. Si no, lo pueden corregir ustedes. No hay problema. Creo que está bien, porque ahora que estoy pensando esto, yo lo había puesto. Bueno, sí, creo que está bien, pero no importa. A mí lo que me interesa es el caudal de petróleo, porque la acumulada en definitiva lo van a ver ustedes, y el corte de agua. Que no es corte de agua, esto yo lo había cambiado. Perdón, discúlpenme un segundo. Eh, el corte de agua es esto que está acá. Esto está mal. Olvídense de esto. Esta columna, si quieren, ustedes después cuando lo armen el corte de agua. Lo que ustedes tienen es el caudal de petróleo. Acá tienen como dato la declinación, los datos de la declinación, pero no es necesario, no los van a usar para nada. Tienen el GOR, con eso van a calcular el caudal de gas para hacer el pronóstico, bueno, para ver si lo tienen que poner en el pronóstico o no. Ustedes consideran que es importante poner en el pronóstico o no. Tienen el corte de agua, que con el corte de agua ahí sí van a tener la producción de agua. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O más o menos. Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, esto lo guardo, así les queda guardado el correcto en eh, en el que tienen cargado y bueno, y listo. Ya ahora sí, los dejo, son y 58, lo prometido es deuda. Qué bueno el tipo, los largó antes. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Y ahora acá paro de grabar y ya queda ahí en la red, ¿no? Como dijo Claro. Juanjo.